Adelante. Padre Santo y Padre bueno, en tus manos entrego esta clase, Señor, que sea de edificación para cada persona que la escuche, Señor. Gracias, Señor, por haberme concedido estas comunicaciones que me dieron tanto problema hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada hermano, a cada persona que nos escuche, Señor. En tus manos pongo estos momentos, Señor, y sé tú, Padre Santo, el que dirija, el que nos dirija, nos ayude, y a ti te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Amén, pues ya estamos listos. Yo voy a ir pausándote el video y ahora sí que ya es el tiempo tuyo. Comenzamos. Sí, antes de empezar el video, quiero leer algo. Aquí dice, la clase se llama La seguridad de la palabra de Cristo, dice. La Biblia es peligrosa, peligrosa para el pecado, porque te condena, peligrosa por la incredulidad, porque la, la, aco- la conduce, ay, permítame, un segundo. La conduce, la confunde, peligrosa para el mundo, porque la, la acusa, peligrosa para Satanás, porque lo demuestra, lo destrona, porque para la, porque para las falsas religiones, porque ay, permítame un segundo que me traje los lentes equivocados, pero destrona, peligrosa para en mi escritorio dejé unos lentes, tráemelos. Allí en mi cuarto, dice, porque la destrona, peligrosa para la falsa, falsas religiones, porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa para la iglesia que se atreva a ocultar las verdades bíblicas y, y al público, porque la impulsa, porque la impulsa de la expulsa, la impulsa de la iglesia será absolutamente designada y desenmascarada. Dice, aquí nos dice que la Biblia es peligrosa para todas aquellas instituciones que no la hablen como es realmente la, la palabra. Esto dice, la Biblia es única porque cuando nosotros, cuando nosotros no conocemos la Biblia, pues nos confundimos mucho. Eso me pasaba a mí al principio, que yo me confundía mucho con la Biblia, porque empecé a leer es la Reina Valera, y había otra que es la Biblia Thompson. Entonces encontraba yo pasajes diferentes, y me confundía mucho, me esto me decía, yo preguntaba por qué un versículo estaba de una manera y otro de otra, y me decía que era lo mismo. Pero al final de cuentas, cuando leemos la palabra de Dios y la entendemos, pues no hay confusión, porque Dios es claro
en todo lo que, en todo lo que habla en ella. Y y, y nos aclara todas nuestras dudas que tenemos. La Biblia muestra su única la Biblia muestra la única autoridad. Esto tiene autoridad para darnos a nosotros el poder de poder predicarla, de poder confiar en ella, de poder leerla y nos transforma, es es algo que nosotros no podemos comprender, pero que trabaja en nosotros y es bella, es entendible y es extensa en toda la extensión de la palabra. Dice, y vamos a ver el primer capítulo que nos habla de esto de la Biblia. Pati, iniciamos con el video entonces, ¿verdad? Y Sí. ya lo va siguiendo. Adelante. Ok. La seguridad de la palabra de Cristo. La Biblia es peligrosa. Peligrosa para el pecado, porque lo condena. Peligrosa para la incredulidad, porque la confunde. Peligrosa para el mundo, porque lo acusa. Peligrosa para Satanás, porque lo destrona. Peligrosa para las falsas religiones, porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa, para la iglesia que se atreve a ocultar las verdades bíblicas al público, porque la impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada. Los seguidores de Jesús tenemos un libro. No es un libro de teología, tampoco es un libro de reglas. Este libro es una historia, la historia de Dios y la humanidad, una historia que Jesús dijo que estaba cumpliendo. Este libro contiene poemas, adivinanzas, cartas, narrativas enigmáticas y nuevas ideas. Sin embargo, todo este libro está lleno del aliento de Dios. Para los seguidores de Jesús, este libro es un tesoro. Este libro es un árbol de vida. Este libro es muy apasionante. Como escuchamos, la palabra de Dios es un libro que nos inspira, que nos enseña, que aprendemos de él tanto porque, pues, como a través del tiempo vamos viendo que es una inspiración de Dios, completamente la palabra de Dios, porque nos habla a través de ella. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice aquí que nos enseña a hacer lo correcto. En segunda de Timoteo nos dice la palabra, segunda de Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice la palabra de Dios que Dios que Dios se inspiró en su palabra para que el hombre fuera, el hombre hiciera cosas buenas, perdón por esto. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Su único, bueno, la Biblia nos habla que efectivamente Dios es de vivos y no de muertos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pues estamos muertos porque no nos interesa nada de la palabra de Dios, no investigamos, no nos llama la atención su palabra, dice, y que el único autor es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a reconocer la palabra, a esto. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hermanos, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Bueno, aquí nos dice que a través de sus profetas, él habló la palabra. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. El Espíritu. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. El Espíritu Santo, Él es el que nos ha inspirado en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Él nos guía, Él nos ayuda. Entonces, dice la Escritura que a través del Espíritu Santo nosotros profetizamos, nosotros
pues Él nos redarguye para poder hablar. Él tiene pues varias características, como nos da nos da los consejos para estudiar la Biblia, para nos ayuda en cuando, por ejemplo, ahorita en estos momentos, pues Él es el que me ayuda, porque pues es difícil pararse aquí al frente y hablar en público para poder dar una clase, pero Él nos ayuda en todo, solo que tenemos que clamarlo y tenemos que dedicar el tiempo necesario para que nos ayude. Dice, características de la Biblia. Es útil en segunda. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es poderosa en Hechos 2. Y ahora 20:32. los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Nos dice que es efectiva en Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es viva y eficaz, Hebreos 4:12 nos dice. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí las consecuencias que tenemos para estudiar la Biblia. Dice, porque la Biblia es diferente a todos los libros que han existido. Existen y existirán. O sea que no hay otra palabra más poderosa que esta, que trabaja para redarguirnos, para enseñarnos, para transformar nuestra vida en seres más serviciales, más dedicados, y nos enseña a conocer más de Dios. Es poderosísimo esto. Si alguno de ustedes tiene uno o más ejemplares de la Biblia en casa, permítanme decirles que eso es todo un privilegio. Hubo una época oscura para el mundo en la que tener una Biblia era sinónimo de muerte. Es decir, si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. ¿Qué les hacían? Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Y por qué? Porque la iglesia tradicional, la que dominaba el mundo en aquella época oscura de la historia, no quería que las personas conocieran la verdad acerca de la gracia de Cristo. Un día, un valiente hombre de Dios llamado Juan Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tardó muchos años en conseguirlo, y cuando lo logró, muchos pudieron leer la Biblia por primera vez. Casi todos los que la leían renunciaban a la autoridad de un corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. Gracias a él, una gran reforma estaba a punto de iniciar.
Para el papado, lo que había hecho Juan Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. ¿Y lo lograron? No. Antes de que le pudieran echar mano, estando él predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que estos conservaron en sus corazones. En ellos quedó un enorme sinsabor. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más su odio hacia él. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. ¿En serio? Sí, sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. Ese arroyo llevó las cenizas a los ríos a los mares y los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. ¿Lo notan? Ese libro, que a veces dura tanto tiempo cerrado en nuestras casas, es un libro muy singular. Ningún otro libro ha sido tan amado y tan odiado. Muchos, como Wycliffe, han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. ¿No creen que vale la pena saber por qué la Biblia es un libro tan especial? ¡Sí! ¿Qué hace de la Biblia un libro tan singular? En primer lugar, su tema principal. Cada libro que existe tiene un tema principal. Este puede ser político, religioso, bibliográfico o muchos más, pero si bien cada uno de ellos nos aporta algo importante, el único libro que ofrece vida eterna para cada ser humano es la Biblia. Si bien podrán encontrar matemáticas, geografía, poesía y un gran número de historias, su tema principal es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Él mismo les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Todas las Escrituras testifican de Jesús. Un día, 2 hombres salieron de Jerusalén a Emaús, y como el camino era de unos 11 kilómetros, estuvieron hablando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Jesús había muerto, y mientras caminaban, un tercer hombre se les acercó y les preguntó de qué tema hablaban. Uno de ellos le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero luego de escucharlos les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese tercer hombre era Jesús, había resucitado y les comenzó a explicar a través de todas las Escrituras, es decir, desde Moisés y todos los profetas, lo que de él decían. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos hablan de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Cristo, tendremos la vida eterna. En segundo lugar, su origen. Cada libro que existe tiene su autor o autores, y la Biblia también los tiene. ¿Cómo así? ¿Tiene más de un autor? Sí y no. Ahora sí me confundí. Les explico. Sí, porque la Biblia fue escrita por más de 40 personas, los cuales se convierten en sus autores por escribirla, pero no porque esos hombres fueron dirigidos por el autor principal, Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el origen de la Biblia es divino y no meramente humano. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros
en el exilio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran médicos o sencillos pastores. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. Y a pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Por tanto, debemos aprovecharla ahora que la podemos leer. En tercer lugar, sus profecías. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir, y esto es especialmente cierto en las muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron con antelación el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas profecías fueron escritas antes de Cristo y no después? Muy buena pregunta. En realidad, podríamos mencionar varias evidencias, pero hay una en especial que les va a sorprender. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por el desierto de Judea a las orillas del Mar Muerto. Andando por ese árido y rocoso lugar, una cueva le llamó la atención, así que decidió entrar, y allí, en medio de una gran cantidad de cerámica rota y escombros, protagonizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado. Descubrió los rollos del Mar Muerto. ¿Los rollos del Mar Muerto? Sí, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El rollo de Isaías, que es el libro que contiene las más dramáticas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, estaba casi intacto. Cuando les hicieron las pruebas de fechado, carbono 14, paleográfico y de escribas, descubrieron que esas profecías fueron escritas unos 100 años antes de que Jesús naciera. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así es. Ahora tenemos evidencia de que las profecías de Jesús contenidas en el Antiguo Testamento son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. Y así como se cumplió su nacimiento, su muerte y su resurrección, podemos estar seguros de que también se cumplirá el último evento profetizado acerca de él, su segunda venida. En cuarto lugar, su historia. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera al Mesías prometido, y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se mencionan detalles concretos de su sepultura, el dueño del sepulcro, la guardia ante la tumba y el sello romano puesto a la piedra. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres y los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó y charló con ellos. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica, y también nos dice que fue primicia de una resurrección futura, la nuestra. Por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. Y en quinto lugar, su poder transformador. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado, involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda la nación. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios revelada, porque la palabra de Dios
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ustedes pueden ver desde el principio que este hombre murió por predicar la palabra hasta los últimos días que vivió Jesucristo. Siempre hubo obstáculos, pero a la vez Jesucristo se manifestó para dar a conocer su palabra. Así es que confiemos. Dice, escoge un lugar específico. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Aquí nos da un ejemplo el Cristo de que debemos orar en la mañana a solas. Dice, orando antes, durante y después de leer la palabra. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Dice, utiliza herramientas, una o más Biblias, cuaderno, pluma, diccionario y concordancia. ¿Estás cansado de intentar leer la Biblia y no poder? ¿Ya no encuentras lugares para concentrarte a leer la Biblia? ¿Te cansaste de buscar formas para que la Biblia no sea aburrida? ¿O quedas dormido cada vez que lees? Pues te presentamos la solución. Estaremos dando 5 tips para que cuando leas la Biblia no se te haga aburrido. Tip número 1. Leer un libro a la vez. Leer varios libros al mismo tiempo te confundirá mucho. No terminarás de entender uno ni el otro. Tip número 2. Usar colores y stickers. Ir marcando las cosas que más te gustan. Esto te ayudará visualmente a recordar las palabras que Dios te ha dado. Tip número 3. Tener un cuaderno. Ir anotando lo que entendiste y lo que sentiste. De esa forma podrás meditarlo o repasarlo. Tip número 4. Tener un libro devocional. Te ayudará a hacer una lectura y una cita bíblica diaria. Para crear un hábito se comienza poco a poco. Tip número 5. Tener alguna persona que te anime y te rete a seguir leyendo. Puede ser juntos o a distancia, pero que sea una meta para los dos. Se aplica términos y condiciones. Si cada día lee la Biblia, tu vida seguirá cambiando y seguirás creciendo en Dios. Chao. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez.
Josué reunió al pueblo y todos escucharon las escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio. Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía. Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado. Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las escrituras. Plan para leer toda la Biblia. Lee los Evangelios y Apocalipsis 3 veces, ida y vuelta. Lee de Hechos a Judas en paralelo a los Evangelios y Apocalipsis. Repite 3 veces el recorrido de los pasos 1 y 2. Lee desde Génesis en paralelo a los Evangelios y Apocalipsis. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Bueno, tenemos ejemplo, plan de lectura, libro por libro. Plan de lectura, libro por libro. Objetivo número 1. Leer 3 veces todos los evangelios. Lee ida y vuelta, Mateo 1 al 28, luego Marcos 1 al 16, Lucas 1 al 24 y Juan 1 al 21. Objetivo número 2. Leer 3 veces el Nuevo Testamento en paralelo a los Evangelios. Lee ida y vuelta Mateo 1 y Hechos 1, Mateo 2 y Hechos 2, Mateo 3 y Hechos 3, etc. Continúa en paralelo a los Evangelios con Romanos, Primera y Segunda de Corintios hasta Apocalipsis. Objetivo número 3. Leer todo el Antiguo Testamento en paralelo a los Evangelios. Lee ida y vuelta Mateo 1 y Génesis 1, Mateo 2 y Génesis 2, Mateo 3 y Génesis 3, etc. Continúa en paralelo a los Evangelios con Éxodo, Levíticos hasta Malaquías. ¿Debo leer la Biblia? 9 razones importantes para hacerlo. A menudo escuchamos que es importante leer la Biblia como creyentes y como hijos de Dios. Pero pasa que esperamos únicamente escuchar la palabra de Dios el día que nos congregamos y creemos
que es suficiente. Oramos en las mañanas, en la tarde o en la noche, pero en esos momentos es importante leer la Biblia. Es importante tener un momento de intimidad con Dios. ¿Lo haces? ¿Lees la Biblia? Te daré 9 de las muchas razones por las que es importante leer la Biblia, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. ¿Quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Quieres crecer en discernimiento? ¿Reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él? Lee la Biblia. Familiarízate con lo que está en el corazón del Padre, lo que Él anhela para ti y para toda la humanidad. El diablo intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, no lo logrará. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Para conocer la voluntad de Dios. Son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe de ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras. Deja que Él te guíe e ilumine tu camino. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Para fortalecer mi fe. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día al pasar tiempo delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Para inspirarme a alabar a Dios. ¿Anhelas alabar a Dios, pero piensas que no tienes suficientes palabras? Usa la Biblia. En ella encontramos muchísimos cánticos de alabanza
y adoración a Dios. Recibe inspiración para adorar a aquel que ha dado su Hijo unigénito, para que podamos disfrutar de la vida eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo quedó atrás. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Al leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja que Él es nuestro Señor. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El diablo, enemigo de las almas, nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestro andar con Jesús, ni hagamos la voluntad de Dios. Él intenta que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. No le permitas vencer. Busca cada día la presencia de Dios en oración y aliméntate siempre con su palabra. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. En la Biblia encontramos el relato de la historia de la humanidad desde el mismo principio de la creación. A través de ella entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entre otras cosas nos habla de la historia del pueblo de Israel, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y de la expansión de la iglesia primitiva. La Biblia también contiene profecías. Muchas ya se han cumplido, pero quedan aún muchas por cumplir. Al leerla, aprendemos a observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos aferrándonos más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Una disculpa, papi, en la última pregunta se me barrió, pero ¿por qué no? La pregunta decía, ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿Por qué no nos platicas cómo debemos hacerlo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Y qué consejos podrías darnos para leerla, por favor? Bueno, pues yo leo la Biblia normalmente en la mañana y por las tardes dedico media hora o una hora, si es posible, a leer los evangelios. Y pues así me edifico con eso. Y también la escribo. Escribí el año antepasado toda la Biblia. Y últimamente pues no la he hecho. Escribo un capítulo y lo dejo por algún tiempo, pero de esa manera me edifico y aprendo de las cosas de la Biblia, y la estudio más que nada porque es necesario, especialmente en estos tiempos que estamos pasando, tener
tener un consuelo, una esperanza, y yo la encuentro en la Biblia. Y ese es mi cortito testimonio. Me parece muy interesante. Contigo van 3 personas que conozco, o sea que sé que han transcrito la Biblia completa, de Génesis hasta Apocalipsis. De verdad es una bendición bien grande, porque cuando yo escuché a alguien que había escrito la Biblia y luego otra persona me dijo, ¿qué crees? Yo empecé a escribir y también pude transcribirla. Eso tendrá como 3 años más o menos que empecé yo a tratar de transcribir toda la Biblia. Y la verdad, digo, en tu experiencia, ¿no? Porque es la experiencia que nos gustaría oír. ¿Qué tan difícil fue empezar a transcribirla, o para ti fue fácil? Bueno, yo empecé a escribir la Biblia porque mis hermanas, yo soy hermana de Aida y de Mati, y ellas me empezaron a platicar de esta organización. Yo asistí a una iglesia pentecostal por muchos años, por muchísimos años, y me mandaron el camino hacia la verdadera libertad. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y entonces, ahí me distancié de la iglesia, porque empecé a ver muchas cosas que no encajaban con lo que predicaban. Y entonces, dije, para no estar perdiendo el tiempo, todas las tardes me ponía a escribir la Biblia. Y primero empecé con Mateo, y terminé de escribir Mateo, y después empecé con el Génesis, después seguí con Éxodo, y cuando me di cuenta ya iba en los Proverbios, y dije, Dios de mi vida, ya voy a la mitad, y dije, la voy a terminar, a ver a ver cuánto tiempo más me tardo, y ya la escribí en mis momentos que tenía yo libres, y en la tarde siempre, porque es el tiempo que pues me abandona mi familia, me dejan sola. Entonces empecé a agarrar la Biblia y encontré muy satisfactorio, porque encontraba yo experiencias en la palabra, versículos que nunca había leído y que los encontraba, me impresionaban. Y así fui formando las hojas, las fui poniendo en un container, y y cuando me di cuenta estaba yo escribiendo Apocalipsis, y dije, Dios mío, ya terminé. Ay, y empecé a hacer mis libros, y a empastarlos, les puse unas pastas muy bonitas, los cosí para que estuviera yo, y después yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Porque casi llené un gavetero de mi escritorio, y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, los voy a guardar y tú me vas a decir qué voy a hacer. Y a veces abro el cajón, está lleno de esos libros, y saco uno y empiezo a verlos, y digo, Dios mío, ¿cómo fue que yo terminé esto con ese empeño? Porque no me daba flojera escribir, quería yo escribir más, y ahora lo quiero hacer otra vez para revivir esa experiencia, y me cuesta un poquito de trabajo, lo voy a decir. Pero ¿cómo se llama? He escrito como 2 libros nada más. He terminado, pero fue una experiencia muy bonita, muy, como muy edificante, porque por ese tiempo me enfermé, y me recordaba en las tardes que yo pasaba escribiendo, que nada me pasaba, nada me preocupaba, que solamente escribía, y empecé a escribir para no pensar en la enfermedad, no pensar en nada, y fue como escribí esos 2 libros más. Pero estoy por empezar otra vez a hacer
a escribirla, a hacerla otra vez. Híjole, de verdad, qué testimonio tan más increíble, la verdad. Impresionante, impresionante.